Este programa es presentado por IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo les va, amigos? Es un gusto reencontrarnos como cada jueves aquí por NSTV. Entre las discusiones a propósito de presupuesto y educación, en la rendición de cuentas surgió un polémico artículo que modifica la Ley de Acceso a la Información Pública y facilita que algunos organismos públicos, que las empresas públicas, puedan considerar su información reservada. ¿A qué tipo y a cuánta información del Estado deberíamos acceder los ciudadanos? ¿Tiene que ser ilimitada como muestra de transparencia o por el contrario tiene que tener algunas restricciones con el fin, por ejemplo, de preservar el interés general? Bueno, sobre esa discusión que tanto se insistió en el Parlamento vamos a debatir esta noche aquí en A las Pruebas Me Remito. Si les parece, les cuento quiénes nos acompañan y quiénes integran el panel de esta noche. Alejandro Sánchez, diputado del MPP Frente Amplio. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas Bienvenido. Noches. Gracias. Juan Manuel Garino, diputado de Vamos Uruguay, Partido Colorado. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Carlos Gamú, diputado de la CAPELE, Frente Amplio. ¿Qué tal? Buenas noches, diputado. Buenas noches. Bienvenido. E Iván Posada, diputado del Partido Independiente. ¿Qué tal? Buenas noches, diputado. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, para ubicarnos un poquito en el contexto, digamos, la Ley de Acceso a la Información Pública está vigente desde el 2009 y lo que hace es permitir que cualquier ciudadano que tenga interés en presentarse en un organismo público porque considere que quiere acceder a determinada información, bueno, pueda ir y solicitarlo. Así, en la ley original se establecen igual algunas restricciones en aquella información que sea considerada clasificada o reservada. ¿Cuál puede ser? Por ejemplo, bueno, cuando esté en juego aspectos como la estabilidad económico-financiero, cuando esté en juego aspectos como la seguridad pública o la defensa nacional, o en casos en que el hecho de que el organismo público dé esa información suponga una pérdida de ventaja competitiva. Ahora, el artículo 37 de la rendición de cuentas modifica la Ley de Acceso a la Información Pública y facilita que las empresas públicas puedan clasificar la información como reservada, como decía antes. Concretamente, el artículo crea una nueva excepción en la que el organismo estatal que recibe un pedido de acceso a la información sobre un asunto determinado, bueno, podrá denegar la solicitud si estos datos están sujetos a procedimientos de control, evaluación, investigación o deliberación. Además, plantea que la información podrá clasificarse como reservada incluso en el momento en que se reciba la solicitud de acceso, aunque cuando previamente esa información no haya sido considerada clasificada o reservada. Bueno, por eso, para comenzar, yo lo que les propongo es que nos cuenten a ver sus argumentos de cada lado. Por un lado, ¿por qué la ciudadanía debería poder acceder a la más amplia información pública, como estaba previsto originalmente en la ley? O por otro lado, ¿por qué es necesario establecer ciertas restricciones y hacer estas modificaciones que se previeron en el artículo de la rendición de cuentas? Comenzamos por Garino, si les parece. Bueno, muy bien. Ya está corriendo el reloj. Bueno, la Ley de Información Pública creo que fue un avance y forma parte de una serie de normas que están ya en la Constitución y que lo que destacan es el principio de publicidad de la gestión administrativa. La normativa lo que hace es consagrar, en definitiva, junto con la Constitución y otras normas, que los gobernantes son puestos por la ciudadanía. Los gobernantes a la hora de gobernar hacen resoluciones, hacen contratos entre distintos organismos, con privados, etcétera, por obra pública, y en definitiva los ciudadanos pueden acceder a toda esa información pública y le permite en definitiva conocer en detalle lo que los gobernantes justamente están haciendo con la confianza que el ciudadano les dio. Yo creo que es muy positiva la Ley de Acceso a Información Pública, ha funcionado muy bien. Yo personalmente la utilicé en un montón de situaciones para saber contratos. Tengo, por ejemplo, el contrato firmado con el empresario argentino Constantini y Tabaré Vázquez por el puente de la Laguna Garzón.
tengo alguna otra información vinculada a los contratos, por ejemplo, entre Aratirí y el gobierno, tengo, por ejemplo, detalles del Ministerio del Interior, tengo un montón de información pública que me ha servido mucho a la hora de desempeñar mi cargo como legislador. Pues bien, el gobierno hoy en día lo quiere limitar de forma sorpresiva, incluyéndolo dentro de la rendición de cuentas, que para mí, en el marco de la rendición de cuentas, tendría que haberse excluido esta discusión, que es para nosotros un retroceso al acceso a esta información, y quiere poner determinados controles y como quien dice en términos futbolísticos, cuando uno vaya a preguntar sobre información pública, le va a poner la plancha. ¿Cuáles son esas excepciones? Cuando, por ejemplo, haya información que esté sujeta a control, cuando esté sujeta a evaluación o cuando esté sujeta a deliberación. Ahora bien, yo quiero, por ejemplo, saber algún detalle sobre cárceles y se me va a negar porque el control radica en el comisionado parlamentario. Yo quiero saber un tema de educación y se me va a denegar la información porque está sujeto a evaluación el Instituto de Evaluación. Yo creo que esto va en retroceso, viola los derechos humanos y por lo tanto nosotros no apoyamos y estamos haciendo fuerza para que esta media sanción que tienen diputados se corte y sea analizada nuevamente con mayor criterio en el Senado. ¿Sánchez? Bien, primero que nada, buenas noches, ya lo dijimos hoy. El debate sobre la ley de acceso a la información me parece que es un debate bien interesante. Yo puedo aceptar la crítica que se realiza con respecto a que se incluyan estos temas en una rendición de cuentas. Creo que es una crítica que uno la tiene que recibir como tal. Esto lo han hecho todos los gobiernos, incluir elementos en las rendiciones de cuentas que no tienen nada que ver con lo presupuestal. Pero el debate de fondo es acerca de el derecho que tienen los ciudadanos para acceder a información. El derecho que tienen los ciudadanos para acceder a la información no comienza en el 2009, es un derecho constitucional, es decir, nosotros tenemos derecho como ciudadanos de la República a acceder a la información que posee el Estado y que es pública. Ahora, el problema es que no toda la información que tiene el Estado puede ser pública, porque puede haber información que dañe los intereses nacionales, que dañe la defensa nacional, que dañe la integridad física de una persona o que ponga en riesgo nuestras empresas que están en competencia, ¿verdad? En este caso se ha puesto mucho el ejemplo de Antel, pero aquellas empresas o entidades que están en competencia con otro las exponga a una competencia desleal. Y esa información, por tanto, la ley establece que debe ser restringida, ¿verdad? Por razones fundadas. Yo creo que acá hay que discutir un montón de cosas. Es decir, yo puedo restringir cierta información siempre y cuando se ajuste a los literales del artículo 9 que dice cuáles son los motivos para restringir una información. Y el jerarca lo tiene que fundamentar. Y si un particular, un ciudadano, entiende de que el ministerio, el ente autónomo o quien sea le cercenó la posibilidad de acceder a una información, la propia ley establece un procedimiento judicial en donde a los 3 días la justicia debe convocar a una audiencia pública donde cita al organismo que restringió la información y al ciudadano que la solicitó, escucha las pruebas y es la justicia la que lauda si el Estado actuó conforme a derecho, es decir, si la información fue clasificada correctamente o si no. Eso nos parece a nosotros que no se está modificando en lo que estamos tratando en la rendición de cuentas. Lo que nosotros estamos diciendo es, bueno, si hay una información que daña la integridad física de una persona o que puede dañar y comprometer la seguridad pública nacional y no fue clasificada con anterioridad y viene un ciudadano y me la solicita, pero efectivamente esa información daña la seguridad pública, bueno, que el organismo pueda reservarla en ese momento, ¿verdad? Entonces, la única hipótesis que se está estableciendo es esa. En realidad, es la hipótesis de poder reservar la información en el momento que la solicita. Pero la discusión de fondo es si esa información va a dañar o no a dañar los intereses nacionales o los intereses de la seguridad pública. No la mala utilización de la ley. Yo creo que esa es otra discusión. Para eso está la justicia, para ver si se utiliza bien o mal la ley. ¿Posada? Yo creo que se decía bien que el principio fundamental es que todo lo que concierne a la actuación del Estado, sus representantes, es público, es decir, debe ser de conocimiento público, porque en todo caso, en última instancia, quien debe analizar y juzgar los actos de los representantes públicos y de los actos emanados del Estado son los habitantes del país, la ciudadanía en general. Yo creo que hay que reconocer, porque más allá de la proclamación de que este era un derecho claramente establecido en la Constitución de la República, la Ley de Acceso a la Información Pública significó, en la medida que reguló este derecho, un paso trascendental. Creo que todos los partidos políticos somos contestes en señalar que este paso que se ha dado ha sido sustancial por cuanto, en la medida que se regula, evita
toda esa situación que de alguna manera no está prevista y que en consecuencia permite muchas veces, por la vía de los hechos, a los distintos organismos negar la información. O sea que yo creo que ese primer aspecto me parece que hay que destacarlo especialmente. En ese sentido, en tanto yo creo que este es parte de los derechos humanos, a través del artículo 72 de la Constitución de la República, está claro que la ciudadanía uruguaya avanzó en todo lo que tiene que ver con ese acceso a la información pública. Y lo otro que me parece que no está en discusión es que notoriamente esta norma, que ya de por sí no debió haber sido incluida en la rendición de cuentas, sino que debió haber sido objeto de una ley especial, de una modificación que en todo caso pudiera ser analizada dentro de los tiempos que corresponde a cualquier análisis de la ley y no con los plazos perentorios que se establece para una rendición de cuentas, bueno, podría haber determinado en ese análisis, hay claramente un cercenamiento, un retroceso en cuanto a los derechos. Para decirlo claramente, sobre este aspecto se expidió la Institución Nacional de Derechos Humanos, consultada al respecto por la Comisión de Presupuesto con Hacienda, y la opinión de esta, que creo que de alguna manera nos debe importar particularmente a todos los legisladores, fue en el sentido de que significaba un retroceso. Gamou. Bien, en primer lugar, me parece muy bien poder estar discutiendo esto. Dejemos de lado el periodo de facto y lo anterior. Desde el año 85 vivimos con gobiernos electos y aparentemente ahora ha surgido una especie de sarpullido donde hablamos del acceso a la información como un derecho humano. Hubo 3 gobiernos del Partido Colorado y un gobierno del Partido Nacional. Nunca antes se habló de eso, ahora se empieza a hablar. Lamentablemente no está hoy el Partido Nacional, yo creo que está sobrando un frente amplista, creo que soy yo el que sobro. Me gustaría preguntarle también al Partido Nacional por qué vetaron la ley que le daba mayores competencias a las comisiones investigadoras del Parlamento, pero bueno, no importa. Segundo lugar, yo digo, yo lo entiendo un poco porque yo como frente amplista, yo me hago cargo, yo vengo con pasado y todo. Ahora, yo jamás escuché al Partido Colorado hablar de que no había acceso a la información hasta que, oh casualidad, en el periodo pasado se vote una ley de acceso a la información. Entonces, me están hablando de Tabaré Vázquez. Bueno, ojalá hubiéramos tenido una ley de acceso a la información. Quizás podríamos haber evaluado un poquito más sobre el cangrejo rojo y un montón de cosas que no nos pudimos enterar los uruguayos. Tercer lugar, me parece que a veces en el Uruguay el muerto se asusta al degollado. Entonces ahora nosotros estamos violando los derechos humanos, la mar en coche. Pero entonces, hasta que llegó el gobierno del Frente Amplio, pero acá había violadores contumaces. Y yo nunca vi a nadie del Partido Colorado, del Partido Nacional, solicitar un libre acceso a la información. Entonces, está todo bien. Me pueden decir ahora y seguramente me van a decir, bueno, no, yo del pasado no me hago cargo. Pero hay que hacerse cargo, ¿eh? Ya regresamos, amigos, para continuar en este debate a propósito del acceso a la información pública. Como ciudadanos, la Ley de Acceso a la Información Pública nos permite acudir a cualquier organismo a pedirle, a solicitarle aquellos datos que nos interesen, que consideremos importantes. Bueno, recientemente se dio una discusión en la Cámara de Diputados a propósito de un artículo que se estableció en la rendición de cuentas y que busca modificar esta ley. Sobre eso es que estamos debatiendo esta noche en A las Pruebas Me Remito. Yo ahora, si les parece bien, me propongo retomar algunos de los aspectos que ustedes comentaban en el bloque anterior. Y, por ejemplo, le pregunto a Sánchez,
¿Estas modificaciones no amplían notoriamente la potestad y la discrecionalidad que puede tener un jerarca para negarse a dar determinada información? ¿No puede suceder lo que planteaba de alguna forma Garino, que nos encontremos con que ante cualquier pedido de información el ciudadano reciba una plancha, como decía él? Bien, vamos a empezar por mirar la ley y qué es lo que dice la ley, porque acá estamos modificando un artículo de una ley que es un sistema. Una ley generalmente lo que hace es regular un sistema de cómo funciona un derecho, en este caso cómo se ejerce un derecho. El artículo 8 de la ley dice que las excepciones a la información, es decir, cuando alguien decreta reservada una información, es exceptuar de la posibilidad de los ciudadanos de estar informados, debe ser de interpretación estricta y comprende aquellas definidas por esta misma ley, es decir, por los artículos 9 que dice cómo se puede reservar. Es de interpretación estricta. Por tanto, no puede haber ni una plancha ni subjetividades, sino que debe haber una resolución fundada. ¿Qué es lo que dice el artículo de la rendición de cuentas? Dice que si yo estoy haciendo un sumario administrativo, si yo estoy haciendo una investigación, si yo estoy investigando y antes de resolver algo, yo estoy discutiendo en un ministerio cómo voy a llevar adelante determinada acción, los materiales que yo utilizo en la mesa de trabajo, que todavía no han formado la decisión, en este caso del organismo público, puede ser decretado secreto. ¿Por qué? Y porque puede afectar la decisión de ese organismo público si yo accedo a determinada información. ¿Qué información? ¿Y qué empresa está licitando? ¿Qué empresa puede ganar? ¿Qué presentó una empresa determinada? Por tanto, esto simplemente lo que hace es establecer un nuevo marco de excepción para decir, estas decisiones que está tomando el Estado no pueden ser objeto de presiones para que modifiquen la decisión que va a tener el Estado. Garino, ¿qué dice usted a lo que respondía Sánchez? Yo creo que está todo bien lo que dice el diputado Sánchez, pero lo que dice el diputado Sánchez ya está actualmente en la ley 18.381, en el artículo 9. Fíjese lo que ponía los ejemplos el diputado Sánchez, hoy más temprano y ahora. La integridad física está comprendido en el habeas data, no hay acceso a ese tipo de información. La defensa nacional, artículo 9 ya dice, comprometer la seguridad pública o la defensa nacional. La competencia, lo dice el actual artículo 9 de la ley, supone una pérdida de ventaja competitiva. Yo no le puedo prohibir la estrategia de marketing ante él, porque Claro y Movistar, no sé si puedo decir las empresas, pero todo el mundo sabe que están en competencia, ya los menoscabaría, los perjudicaría, eso ya está comprendido. Lo mismo un sumario, los sumarios son ya de por sí reservados, no necesita que se declaren reserva. Acá lo que se está en juego es otro tipo de cosa. Le voy a poner un caso. Yo al Ministerio del Interior no le puedo decir, hacer una pregunta genérica, por ejemplo, ¿cuál es la estrategia contra el narcotráfico? Obviamente que no, porque si no estaríamos menoscabando la defensa nacional. Pero yo le puedo preguntar al Ministerio del Interior si están cumpliendo o no con los seguros contra incendios. En el Parlamento hubo una interpelación a Bonomi en donde se le dijo, Bonomi, usted está cumpliendo, se murieron 12 personas en Rocha y por lo tanto hubo una interpelación, ¿no?, en el Parlamento y queríamos ver la responsabilidad del Ministerio del Interior. Ahora bien, yo me fui con la Ley de Acceso a Información Pública y me presenté por escrito en el Ministerio del Interior y le pregunté solo una pregunta, si las cárceles en Uruguay tenían o no seguro contra incendio. Yo no le estaba preguntando nada que menoscabara la seguridad pública al Ministerio del Interior, pero sí quería saber si en Rocha y en las cárceles en general en Uruguay tenían seguro contra incendio para evitar muertes. Y acá me contestaron en una carillita en donde se me hacía lugar al pedido de información y en donde se me establecía que la totalidad de las cárceles en Uruguay carecen de habilitación en los establecimientos. Incluso la de las mujeres que tienen menores ahí en las cárceles de mujeres. Por lo tanto, con este tipo de cosas, si estamos votando hoy en día la ley que se quiere modificar hoy, por ejemplo, se me podría decir, no, esta información no te la puedo dar, porque el comisionado parlamentario es el que controla las cárceles, ahí está sujeto a control y por lo tanto esta información se declara reservada. Eso es lo que nosotros queremos evitar. Posada, de este lado de la mesa se entiende que hay determinadas decisiones, como pueden ser la adjudicación de una licitación, como pueden ser decidir determinada inversión, que si se hace pública puede generar, entre otras cosas, determinadas presiones, dar lugar a lobby, entre muchas cosas. ¿No es razonable entonces resguardar este tipo de información mientras que se está en ese proceso? A ver, yo creo que las razones que de alguna manera deben imperar para resguardar en todo caso información que sea clasificada, por ejemplo, como reservada, es el interés general. Y esto me parece que la primera intervención que hacía el diputado Sánchez va en ese sentido que claramente compartimos. El tema es que la redacción de este artículo
y yo creo que hubo un reconocimiento en la propia instancia de debate a nivel de la Cámara de Representantes, es de enorme opacidad. Es notoriamente muy genérica. A nadie se le ocurre, yo creo que eso está dentro, va de suyo, que si hay un proceso, se está sustanciando, por ejemplo, un proceso licitatorio, el Estado debe dar esa información. Porque me parece claramente que mientras no se sustancia la decisión por parte del Estado, obviamente que hay un proceso de lógica reserva por preservar otro principio que debe ser fundamental, que es el principio de la competencia. Y de la libertad que tienen, o mejor dicho, de la igualdad que debe existir para los oferentes. Ahora, si nosotros leemos este artículo de la rendición de cuentas, es muy opaco en su redacción y notoriamente deja abierta muchas posibilidades, que es lo que verdaderamente nos preocupa. Yo creo que el Poder Ejecutivo, a los efectos de la redacción, tenía que haber sido particularmente, digamos, una norma que estuviera establecida en los hechos, tratando de establecer y en todo caso interpretando lo que es hoy ya la propia ley. Yo creo que en realidad este tipo de situaciones estaban contempladas de la ley. Gamú, ¿qué dice usted al planteo de Posada? No, me parece bien estar discutiéndolo. Por suerte estamos discutiendo artículos, porque hasta que llegó el Frente Amplio de Gobierno no había artículos que discutir, porque parece que acá el acceso a la información es un sarpullido de verano, en el cual todo el mundo hace alarde, pero hasta que no vino el Frente Amplio no existía. Segundo lugar, más allá, más acá de la redacción, vayamos a la casuística de verdad. A ver, de acuerdo a los fanáticos, entonces mañana cualquier ciudadano puede preguntar qué tipo de medidas de seguridad tiene el Banco República en los sábados o los domingos, y hay que contestarlo. ¿Se ha preguntado por parte de algún señor legislador qué calibre de bala banca un chaleco antibala? ¿Se ha preguntado cuál es la estrategia de patrullaje? Entonces yo pregunto, ¿podemos ser ingenuos que si algún señor legislador, que no quiero nombrar, pregunta qué tipo de calibre banca un chaleco antibala, eso no lo va a escuchar un delincuente? Gracias. Garino, retomando un poco lo que había planteado Gamú en el primer bloque, si es tan relevante el acceso a la información pública, ¿por qué entonces recién se aprobó esta ley en 2009 y no se buscó promover una ley similar y garantizar, dar estas garantías en gobiernos anteriores, por ejemplo del Partido Colorado? Porque él decía, a nosotros, siendo oposición, nos hubiera gustado acceder a un montón de información que ahora la oposición sí puede acceder. Yo voy a contestar por donde dejó Gamú. Porque Gamú puso este ejemplo en el Parlamento y lo puso nuevamente hoy acá en este programa de televisión. Gamú habla sobre que no se puede preguntar qué chalecos, qué impacto de bala puede bancar un chaleco antibalas o la seguridad del Banco República durante los fines de semana. Eso ya está en el artículo 9 actual de la ley 18.381, en donde dice, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya difusión pueda comprometer la seguridad pública o la defensa nacional. ¿Por qué lo ya está, pregunta permítame, usted, señor diputado? Permítame que ¿Por qué lo pregunta usted? Permítame. Ahora, con respecto a eso ya está. Esto es otra cosa en la discusión. La seguridad pública ya está resguardada en la actual redacción de la ley 18.381 y si uno quiere resguardar la seguridad pública no la tiene que modificar. Con respecto a otro tipo de antecedentes legislativos, en lo que es el principio de la publicidad, de la gestión administrativa, hay un montón de normas, la 72, el artículo 30 a través de las peticiones. Yo tengo un montón, los pedidos de informes 118, 119 y siguientes de la Constitución, la ley que le puso un plazo a los pedidos de informes que son de 45 días, las órdenes judiciales a través de la ley de tribunales, en donde a través de una orden judicial un juez puede pedirle al Estado
la separación de poderes funciona así, una orden judicial, y puede pedirle al Estado. El decreto 500 que habilitaba y decía de cómo un ciudadano se puede presentar ante la administración y conformar un expediente y saciar sus problemas o sus dudas. La ley de habeas data ya estaba también vigente. Por lo tanto, hay un cúmulo de normas y el tiempo sigue y se va avanzando. Yo no creo que sea una cuestión de propiedad o un sarpullido que apareció en el 2008, porque eso, la verdad, no es cierto. Hay un montón de normas que antecedieron a la ley 18.381, que fueron, sí, todos avances, lo mismo que la ley actual de acceso a la información pública, que dicho sea de paso, creo que los 99 diputados la votaron en el periodo pasado. Sánchez, ¿qué responde usted a los argumentos de Garino? En realidad no había interés en el gobierno del Partido Colorado de brindarle y regular el acceso a la información de los ciudadanos. Por eso no se presentó ninguna ley. Y a mí me parece muy bien que hoy el Partido Colorado y un diputado del Partido Colorado defienda que los ciudadanos accedan a la información, cuando en su gobierno los ciudadanos no podían acceder a la información. Me parece bien. Esto hace a la democracia y es muy bueno que el diputado Garino... Además, el diputado Garino es uno de los diputados que más utiliza esta ley. No utiliza las potestades que le da la Constitución de la República a él como representante nacional de solicitar pedidos de informes a los ministros de Estado, sino que utiliza esta ley, el diputado Garino, su equipo de trabajo en el Parlamento. Es más, en las solicitudes que él hace al Ministerio del Interior, cita y pone su domicilio fiscal en el despacho del Palacio Legislativo. Entonces me parece muy bien que él haga uso de eso. Yo quiero decir que acá lo que hay que tratar de preservar es el interés general y preservar que el gobierno o la decisión de cualquier Estado no sea presionado por grupos económicos que tienen interés. Yo le voy a dar ejemplos a Garino de por qué yo tengo que hacer esto. Porque cuando nosotros creamos la PAP, que es la Comisión de Puerto Aguas Profunda, que estaba discutiendo en dónde ubicaba un puerto Aguas Profunda estratégico para el país, se llenó de pedidos de informe dónde lo iban a ubicar y cuándo. ¿Y eso qué significa? Que si yo soy un inversor y me van a poner un puerto de aguas profunda a 30 kilómetros de tal lado, puedo comprar tierras, puedo especular con esa tierra, puedo hacer una serie de decisiones. Y esa información, cuando todavía no se había tomado decisión de dónde iba el puerto de aguas profunda, porque estaba en una etapa de evaluación de dónde iba a suscitarse, lo que estaba orientada es a pedir información para realizar acciones comerciales en beneficio de algunos intereses económicos. Y es eso lo que estamos tratando de preservar, porque el Estado tiene que resolver conforme al interés general y no conforme a ningún interés particular. Gamú, si después de tantos años, como usted decía, bueno, finalmente se había avanzado tanto en este derecho de que la ciudadanía pueda acceder a la información pública, ¿por qué ahora se restringe un derecho ya consagrado? Porque, por ejemplo, se podría afectar el principio de no regresividad, ¿verdad? Que es decir, que una vez que ya se consagra un derecho, solo puede ampliarse, que es uno de los argumentos que fijó el Instituto de Derechos Humanos que hoy citaba el diputado Posada. Bien, pero que en realidad acá nosotros estamos observando una especie de hemiplegia, ¿verdad?, por parte de algunos representantes de los partidos de la oposición. Excluyo acá explícitamente al Partido Independiente, pues yo sé que eso no es la idea del Partido Independiente, pero acá son fanáticos del secreto bancario, del secreto tributario, pero en cambio, cuando se trata de deschavar lo que hace Antel, lo que hace UTE, lo que hace ANCAP mañana, entonces nosotros tenemos que preservar el interés general. Lo tenemos que preservar. Recién el diputado Sánchez ponía algunos ejemplos. Y yo lo quiero decir con la mano en el corazón. Yo me congratulo de tener un compañero como el diputado Sánchez que metió el último inciso de este artículo que impide que empresas públicas puedan andar deschavándose de cuál es, digamos, sus operaciones de marketing y todo lo demás. Porque yo no sé lo que hace Claro y Movistar. Ahora, el día que triunfe Adam Smith y yo me puedo enterar lo que invierte Claro, lo que invierte Movistar, yo no tengo ningún problema en largar lo que hace Antel. Ahora, hasta ese día yo voy a preservar los intereses generales, los intereses del Estado. Posada, ¿qué dice usted respecto a los argumentos que manejaba Gamú? Es que yo creo que eso, el secreto comercial, ya está. Es parte de la... No es necesario establecerlo en una ley para que en definitiva esté consagrado. Yo repito, a mí me parece que las limitaciones son razones de interés general. El diputado Sánchez ponía el ejemplo de, digamos, de que se buscaba acceder a información
respecto a cuál iba a ser el lugar de instalación del puerto de Aguas Profundas. Bueno, el Estado perfectamente estaba habilitado para responder sin necesidad de este artículo que se incorpora ahora, a decir, esa información es de por sí de carácter reservado en la medida que se está sustanciando un proceso de decisión. Me parece que ese es un derecho absolutamente reconocido. No era necesaria esta norma. No está en el nuevo. Si es para eso, no era necesaria esta norma. Yo creo que en realidad acá, lamentablemente, en la medida que esta norma está incluida en una rendición de cuentas, bueno, se nos está, por otro lado, cercenando la posibilidad de tener un amplio debate sobre una modificación que en todo caso es por lo menos inconveniente. Para mí, absolutamente la norma es innecesaria si los fundamentos son los que se han señalado acá en el sentido de preservar determinada información, como por ejemplo la de los entes autónomos. Eso es natural. Está dentro de la reserva de cualquier actividad comercial. No solo la de los particulares, sino también la que realiza eventualmente el Estado. Hacemos una breve pausa y regresamos enseguida para continuar con este debate a propósito de la Ley de Acceso a la Información Pública. En el próximo bloque se vienen las preguntas cruzadas. Continuamos en este debate que hoy protagonizan los diputados Carlos Gamú, Alejandro Sánchez, Juan Manuel Garino e Iván Posada a propósito de la Ley de Acceso a la Información Pública. Bueno, ahora es el momento que ustedes ya conocen donde nuestros invitados son los que se hacen las preguntas. Ya han estado pensando estrategias, han estado preparándose para las respuestas, así que le tocó comenzar a Posada, que le pregunta a Gamú. En realidad creo que la pregunta es una pregunta dirigida a Gamú, pero por supuesto a toda la bancada del Frente Amplio, en el sentido de dada el debate que se ha dado con este artículo incluido en la rendición de cuentas, y teniendo en cuenta además que esta ley ha sido reconocido por todos los partidos políticos como un gran avance en materia de lo que son los derechos de los ciudadanos, fundamentalmente porque lo que decíamos al principio, la inexistencia de regulación llevaba a que, en definitiva, ese derecho no fuera operativo. Si el Frente Amplio está dispuesto a que este artículo sea desglosado de la rendición de cuentas e ingresado o considerado de forma tal de tener las posibilidades de realizar las consultas a los distintos especialistas en materia de derechos humanos y de derecho administrativo, a efectos de tener todos los elementos respecto a la norma que está a estudio y que hoy tiene a consideración el Senado de la República. Gamú, ¿qué dice usted? Yo le contesto al distinguido colega. Yo, en principio, como diputado, miembro de la bancada de diputados, yo apoyo en un todo este artículo, incluyendo el agregado que le hace el diputado Sánchez, pero conocemos que el Senado de la República, como segunda Cámara, puede discutirlo y sin duda nosotros, ahora habla como Frente Amplio, no somos necios, ¿verdad? El país demoró casi 24 años en sacar una ley de este tipo, por lo tanto, si hay posibilidades de discutirlo, sin duda lo vamos a discutir. Yo quiero hacer una respuesta bien concreta y concisa para no robar tiempo. Depende del Senado de la República. Gamú, ahora es su turno para preguntarle a Garino. Sí, hablando de información pública, y discúlpeme, diputado, pero ¿qué interés general puede tener preguntarle al Ministerio del Interior qué calibre de bala bancan los chalecos antibalas? ¿Cuál es el interés general, no sé si suyo, de la población, saber hasta dónde banca un chaleco antibala de un policía?
Bueno, el interés general de saber eso obedece a conocer algún detalle sobre la seguridad pública. Pero fíjese que actualmente, como está la ley 18.381, ya establece que como información reservada, o sea que el Estado se reserva en darla, ¿no? Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya difusión pueda comprometer la seguridad pública. Tal vez ese tipo de información pueda perjudicar la seguridad pública, por lo tanto el Estado estaría en todo su derecho de excusarse en responderla. Entonces no habría ningún tipo de problema. Ahora bien... no me está respondiendo. ¿Cómo que no? ¿Cuál es el interés general de saber si un chaleco banca una 357? ¿Cuál es el interés general de eso? No sé. De un ciudadano común que va a la panadería a comprar un pan. Bueno, ahí está contestado. Querés saber algún detalle sobre la seguridad pública y el Estado, a partir del artículo actual, del artículo 9, puede excusarse y responder lo que yo le acabo de decir, excusarse sobre la seguridad pública. Eso no está en discusión hoy porque no es parte de la reforma, eso ya está, ya existe, es así. ¿Mi turno para contestar? Su turno para preguntarle al diputado Sánchez. Ahí está. Sí, bueno, yo tenía la siguiente pregunta. Existe un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo en donde dice que se afectaría el principio de no regresividad básico en las normas y estándares de derecho internacional de los derechos humanos en caso de aprobarse esta norma que hoy el gobierno quiere llevar a cabo. Me gustaría saber cuál es su opinión con respecto a este informe y qué tipo de reflexión tiene al respecto. ¿Sánchez? Bueno, yo diría 3 cosas. Primero me quedó sonando si tan clara maneja la ley Garino, ¿por qué pregunta esas cosas? Porque me dice que está en la ley, pero después termina preguntando. Es una incongruencia del diputado. Pero lo que le voy a contestar con respecto al Instituto de Derechos Humanos. El Instituto de Derechos Humanos es una institución pública que yo creo que es muy buena en el país que exista. Ahora, nosotros tenemos una forma republicana de gobierno, donde existen un equilibrio de poderes y equilibrio de instituciones y sus especificidades. No podamos someternos a que 5 personas, que son las que dirigen hoy, que tienen personas intachables en la trayectoria de los derechos humanos, sean las que decidan por todo, porque si no disolvemos las cámaras. Yo creo que el Instituto, comparto la idea de la no regresividad. Yo creo que el artículo que nosotros estamos aprobando no regresa en términos absolutos sobre ningún derecho humano ya consagrado. Primero, porque en realidad nosotros solo estamos agregando una nueva hipótesis. Y segundo, porque el derecho de los ciudadanos va a seguir estando tutelado por la justicia. Y es lo que nos va a dar garantías a todos. Si un ente público niega una información a partir de lo que estamos incluyendo en este artículo y lo hace arbitrariamente, el ciudadano podrá ir a la justicia, a los 3 días habrá una convocatoria de la justicia y resolverá el Tribunal de Cuentas si actuó conforme a derecho la administración pública o si el ciudadano tiene razón. A mí me da sobradas garantías la justicia para resolver sobre estas diferencias entre el Estado y los privados. Sánchez, su turno para preguntarle a Posada. Bien, la pregunta al diputado Posada, yo sé que es un compañero que trabaja bastante, y se refiere justamente a por qué, a la no necesidad de incluir este artículo, ¿verdad? Que dice justamente, el artículo que nosotros estamos incluyendo dice, afectar los procedimientos de control, evaluación, investigación o deliberación de los sujetos obligados hasta que sea adoptada la decisión respectiva, es decir, hasta que no se decida algo. Siempre que el otorgamiento del acceso a la información sea susceptible de favorecer presiones sobre la formación de la voluntad del órgano respectivo. Esto es lo que dice el artículo que estamos incluyendo, entre otras cosas. El diputado Posada decía que no era necesario porque ya estaba en la ley. Yo digo, si el artículo 8 de la ley de habeas data dice que las excepciones a la información pública serán de interpretación estricta, quiere decir que uno tiene que mirar estrictamente los numerales del artículo 9. ¿En qué numeral del artículo 9 dice que yo no puedo afectar los procedimientos de evaluación? Porque no está. Yo lo leo y no lo encuentro. A ver si él lo encuentra. ¿Posada? No, es que yo creo que cuando el Estado está procesando una decisión, en definitiva no hay tal acto administrativo dictado. Por tanto, mal se puede por parte de un ciudadano preguntarle al Estado sobre qué cosas está valorando a los efectos de tomar una decisión. Eso está fuera de el hecho de acceso a la información parte de la base de que hay, en definitiva, un acto por parte del Estado.
Si no hay acto por parte del Estado, si el Estado está desarrollando un proceso licitatorio a los efectos de determinada compra de bienes, allí no existe claramente una decisión del Estado. Entonces, eso ¿por qué está dice que fuera, esto afecta a los derechos? está fuera, porque claramente, así como está redactado, tiene una amplitud tal que otras cosas que no son a las que usted ha referido pueden ser interpretadas dentro y incluidas dentro de ese ámbito. Por eso era que planteábamos la necesidad de que esta norma fuera analizada, recurriendo incluso a la opinión de especialistas en derecho administrativo, de forma tal que la decisión que tome el Parlamento de la República en cuanto a el Poder Legislativo en cuanto a la modificación de la ley esté en primer lugar ajustada a derecho. Yo creo que esta norma es, como dije al principio, opaca. Regresamos enseguida, amigos, para la última parte de este debate. ¿A qué tipo y a cuánta información del Estado deberíamos poder acceder los ciudadanos? Bueno, sobre eso estamos debatiendo esta noche en A las Pruebas Me Remito a propósito de un artículo que se incluyó en la rendición de cuentas y que introduce modificaciones a la Ley de Acceso a la Información Pública. Yo ahora lo que les propongo a los invitados es, estamos llegando al final, casi una hora de debate, y es hora de pasar raya, de comentar aquello que les haya quedado por responder, por argumentar. Así que bueno, es turno ahora de Gamú. Bien, en cuanto a la información, durante 24 años acá no hubo información, o sea que la ciudadanía uruguaya estaba muerta de hambre de información. El día que el Frente Amplio puso el guiso arriba de la mesa, ahora aparecen quienes se quejan que tiene mucha grasa, que le falta sal, que le sobra pimienta, etcétera, etcétera. Ojalá hubiéramos podido discutir la comida que nos dieron, que nunca nos la dieron. Segundo lugar, me parece que acá falta un actor, que es el Partido Nacional, que quizás tenía que explicar por qué una cosa tan importante como son las comisiones investigadoras del Parlamento, que le dábamos más ventajas, fue vetada por el gobierno del Partido Nacional. Y en tercer lugar, y con esto termino, ni siquiera preciso el minuto, yo voy a preservar siempre la información para que acceda a la ciudadanía. Ahora, yo no quiero que salga a la luz pública cuántas balas y de qué calibre van con un chaleco antibalas, cuánto demora un patrullero en llegar a la escena del crimen, dónde viven los policías que me protegen. Yo eso jamás lo voy a preguntar. Yo creo que la información hay que manejarla con responsabilidad. Garino, sus comentarios finales. Bueno, acá se dijo que en los gobiernos anteriores al Frente Amplio no se había colaborado en absolutamente nada a la hora de promover el acceso a la información. Voy a contestar. Primero, hay normas que ya lo establecen en la propia Constitución. Artículo 72, artículo 30, etcétera. Después hay controles políticos que también, con claros y oscuros y con distintos resultados, pero también lo establecen, el artículo 118 y siguientes. Incluso hay una ley, la 16.000 y pico, que ahora no me acuerdo cuál es, que establece incluso un plazo de 45 días hábiles para que sean contestadas. Las órdenes judiciales a través de la ley de los tribunales, el decreto 500, la ley de habeas data. Por lo tanto, yo creo que ha habido un cúmulo de leyes y avances de la dictadura hacia acá a la hora de acceso a la información pública, que con esta norma que se está en discusión del Parlamento hoy, sería en una suerte de principio de regresividad que se llama a nivel internacional. Incluso el Instituto de Derechos Humanos le recomienda en base a ese principio no votarlo, y se estaría dando marcha atrás, se pondría un cerrojo, porque se harían las excusas o las reservas a la hora de aportar dicha información que le pertenece a la ciudadanía de una forma muy amplísima, porque están sujetas a controles, porque están sujetas a evaluaciones y porque están sujetas a un proceso de deliberación. Yo creo que se amplía de forma tal que entonces la excepción pasa a ser la regla y por tanto nos quedaríamos sin valiosa información para los legisladores, para el periodismo, que utiliza mucho la Ley de Acceso a la Información Pública, y también para la ciudadanía, que como dice bien la ley, cualquiera ciudadano puede acceder a ella. Sánchez.
Bueno, yo le voy a dar una información a la gente en primer lugar, y es que la ley de habeas data no se deroga. Por tanto, los ciudadanos siguen teniendo derecho a acceder a la información pública, la que es pública, y cuando un ciudadano decida acceder a una información, sea un partido político, el diputado Garino o cualquier persona o televidente que está aquí y quiera saber sobre algo, lo puede ir a solicitar gracias a que existe una ley desde el 2009 que le garantiza el acceso. La administración pública tendrá 20 días en responderle. Si no le responde, le podrá pedir una prórroga de 20 días más. Si el ciudadano no queda conforme con lo que la administración pública le está informando o con la reserva que hace la administración pública, podrá realizar un juicio en el contencioso administrativo. A los 3 días el contencioso administrativo lo citará a él y al organismo público que decidió. En una audiencia pública discutirán cuáles son los argumentos, y si la administración pública mal utiliza esta ley, el ciudadano tendrá la información porque la justicia va a laudar. Por tanto, yo diría, en realidad lo que estamos incluyendo es que no se le pida información cuando el Estado todavía no ha tomado una decisión, y en segundo lugar, preservar los derechos de todos los ciudadanos para cuando el Estado decida algo, no lo decida en función de los amigos políticos o de los intereses económicos, sino lo decida en función del interés general. Todo eso va a seguir sucediendo después de esta rendición de cuentas. ¿Posada? Bueno, en primer lugar, señalarlo del principio. La ley de acceso a la información pública fue un avance sustancial en materia de los derechos de la ciudadanía. Creo que el debate de hoy lo que de alguna manera prueba es que hay al menos dudas razonables sobre la conveniencia de la norma incluida en la rendición de cuentas. Y yo creo que, en todo caso, lo que correspondería en atención a esas dudas que existen sobre este texto, que, por cierto, han sido cuestionadas en el ámbito parlamentario, pero también fuera del ámbito parlamentario, creo que sería oportuno y conveniente que el artículo fuera desglosado en la discusión del Senado, remitido a la comisión respectiva, la de Constitución y Códigos, y allí analizado para que todos, en la medida que esta ley es una ley apoyada por todos, bueno, tenga en definitiva el tratamiento que corresponde a cualquier decisión que en este tema tan delicado debe tomar el Poder Legislativo. Por eso me parece aconsejable dar ese paso. Bueno, muy bien, llegamos al final. A los 4 les agradezco, ha sido un gusto contar con ustedes. Nosotros vamos a seguir este tema, vamos a ver cómo se sigue esta discusión en la Cámara de Senadores, en Off the Record, en Claves Políticas seguramente. Pero bueno, ya habrán visto el debate daba, interesaba, porque estamos hablando nada más y nada menos que de la información del Estado y de derechos de los ciudadanos. Nos reencontramos, si les parece, la próxima semana, el jueves a las 21 horas aquí por NSTV. Que tengan una muy buena semana. Presentó IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo.